Una senadora en la periferia del poder que en cuestión de horas se convierte en presidenta interina de un país que está en llamas y termina pasando años en prisión, acusada de sedición, conspiración y terrorismo. ¿Quién la acusó? El mismo Estado que ella dice intentaba salvar. En 2019, Bolivia se partía en dos. Evo Morales intentaba, tras desconocer el resultado del referéndum de 2016 y con el aval del Tribunal Constitucional, conseguir un cuarto mandato. Sí, cuarto mandato. Sin embargo, estaba acorralado porque hay que recordar que ese mismo tribunal había sido configurado casualmente durante el ciclo de poder del movimiento al socialismo y claramente no todos veían ahí un árbitro imparcial. La cuestión es que se desata una sucesión presidencial, pero entre quienes debían tomar el mando hay una cadena de renuncias. Había militares presionando. El país era una papa caliente que nadie quería agarrar. Esta historia sirve para contar un patrón que se repite en otros países de la región. Se construye un relato único, se acapara la justicia y el aparato estatal, y ese poder se usa para perseguir al adversario político. Ese libreto tiene décadas de ensayo en Cuba y perfeccionamiento en Venezuela, control del discurso, hostigamiento social y un sistema penal al servicio del poder. Es un caso de estudio. Pero ¿cómo se vive desde adentro el momento en que la democracia se rompe? El vacío de poder, la presión en las calles, el dilema de asumir la presidencia o no. Yanine Áñez, la senadora en cuestión, dice que fue víctima del aparato judicial y político que no buscaba justicia, sino un culpable. Como producto de todo este proceso, fue apresada en 2021. Pero en 2025 el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la pena de 10 años que pesaba sobre ella. Sin embargo, esta conversación no es solo sobre Bolivia o una presidenta que se convertiría en presa política. Es sobre un modelo de control político que se expande como una red regional. Un modelo en el que puede haber elecciones, pero sin un árbitro independiente. Puede haber oposición, pero amenazada. Hay tribunales, pero a veces no hay justicia. Entonces la pregunta no es qué hizo un gobierno puntual, sino qué pasa cuando ese manual socialista deja de ser la excepción y se vuelve la regla. Y sobre todo, si estamos a tiempo de impedir que país por país, caso por caso, nos vayamos quedando sin interlocutores y solo queden los silenciados. Soy Gabriel Bauduco. Esto es Contracorriente. Ya les presenté el programa de hoy, así es que sin muchas más vueltas quiero presentarles a Yanine Áñez, quien en medio de una crisis institucional en Bolivia pasó en cuestión de horas de senadora a presidente de la República. Sí, dije presidente con E, porque así es como a ella le gusta ser nombrada. Por estos días forma parte del Senior Leadership Fellows del Adam Smith Center for Economic Freedom. Así es que, sin más vueltas, entremos directo a la conversación. Comencemos por que nos explique los momentos que a su visión definen el caótico y definitorio proceso del 2019, por favor. ¿Qué momentos clave, esos 3 momentos que cambiaron todo? Mire, definitivamente desde el año 2019 mi vida cambió por completo en momentos en los cuales yo pensaba de que ya mi vida política estaba finalizando, porque yo venía de una segunda, legislatura como senadora de la República de Bolivia, y entonces ya los cambios eran evidentes. Entonces, yo estaba ya planificándome para tener otras actividades en mi vida, y una de las cosas que yo siempre lo comento como anécdota es el hecho de decir: "En este régimen yo me salvé de ser procesada". Estoy saliendo de mi vida política en este régimen tan complicado, donde todos se exponen. Yo estaba teniendo la suerte de salir sin ningún proceso judicial. Entonces, a partir del año 2019, cuando
hay un fraude electoral. De hecho, ya habían unos antecedentes negativos para la democracia de irrespeto a la constitución política del Estado por parte de Evo Morales y su régimen, porque no había respetado un referéndum, porque la constitución establece de que un mandatario puede ser elegido por una sola vez. Todo esto fue irrespetado por Evo Morales y su gobierno. Entonces, obviamente de que la población ya con una grosera manifestación de irrespeto por parte de ellos, pues no querían aceptar que habían perdido una elección, que no la perdieron, es decir, nos iban a llevar a una segunda vuelta y eso significaba ya una derrota para Evo Morales. Pero ellos no la respetaron y ahí vino la reacción, vinieron las protestas callejeras, vinieron en los diferentes departamentos de nuestro país y yo era una de ellas. Yo estaba en la esquina de mi casa bloqueando la calle, pero quiero aclarar que todo eso era de manera muy pacífica. No habían acciones violentas, no habían acciones de disturbio, simplemente estábamos en un paro ciudadano con nuestras movilidades, con nuestras piitas, ahí bloqueando la calle, pero teníamos el derecho de protestar porque no se nos había respetado el voto ni la voluntad ciudadana. Entonces, estábamos haciendo lo correcto. Y yo era una de ellas. Yo estaba en mi departamento, en el departamento del Beni, protestando en las calles, y las noticias eran una sobre otra, es decir, de que una no se podía perder un momento de la televisión porque ya venía un nuevo acontecimiento. De hecho, ya apareció la renuncia de Evo Morales, primero pidiendo que se lleven nuevas elecciones, luego pidiendo de que se destituya todo el tribunal electoral, cosa que no era su competencia, pero él acostumbrado a las arbitrariedades, lo hizo, y luego la fuga de él a México. Entonces hubo un vacío de poder porque no había sucesión y vinieron la segunda fase, que eran las renuncias de toda la sucesión constitucional. Y obviamente yo era en ese momento la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y yo con muchísima sorpresa lo vi en los medios de comunicación, todas las renuncias que se venían. Entonces ahí yo decía, bueno, yo sigo en la sucesión constitucional después de ver todas estas renuncias, pero no tenía idea de lo que iba a suceder porque yo simplemente era una senadora. Yo no estaba en los ámbitos de poder o de políticos que manejaban estructuras partidarias. Y bueno, a mí me llamaron desde la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno en Bolivia, me llamaron a mi departamento porque yo era la que estaba en la sucesión constitucional. Presidente, ¿usted se sentía preparada para eso? Disculpe la pregunta, sé que puede sonar un poco rara, pero como bien usted lo dice, nada auguraba que fuera a tocarle presidir el país. Cuando eso finalmente pasa con un poco de fatalidad y se suceden las renuncias en el orden de sucesión presidencial, ¿qué sintió en ese momento? ¿Se sentía lista para eso? Por supuesto que no. Yo candidateé para ser senadora de nuestro país. No estaba preparada para ser presidente, no había un programa de gobierno, no había evaluación de las personas que vayan a acompañarme en el gabinete, no había la posibilidad de que yo pueda enfrentar o de sentirme preparado, y yo creo de que nadie está preparado, aún los presidenciables, los políticos presidenciables no están preparados para enfrentar una situación de violencia como la que estábamos enfrentando en ese momento en el país. Entonces yo era la persona que en ese momento podía salvar la situación, independientemente de las consecuencias, porque estábamos frente a personas que estaban en las calles quemando casas, quemando movilidades, haciendo actos de violencia absoluta,
bloqueando calles, o sea, era un peligro total, un Claro. peligro al que yo no estaba acostumbrada a enfrentarme. No solamente yo creo de que todos los bolivianos no estábamos preparados para enfrentar semejantes actos de violencia, porque en las calles eh, la gente de Evo Morales estaba descontrolada. Ellos hacían cualquier cosa por mantenerse en el poder y por mantener a Evo Morales en el poder. Entonces, yo no podía estar preparada para eso. Como le digo, yo era una senadora que estaba terminando su segunda gestión como parlamentaria y preparándose para volver a su casa. Y todo lo que hicimos fue producto de la situación y fue producto de la emergencia. De hecho, en su momento, el tema de la sucesión constitucional era estrictamente por 3 meses y eso yo lo sostuve todo el tiempo porque esa era mi intención. Porque cabe aclarar de que yo siempre fui una política que actuaba de buena fe. Y en ese ¿Y por momento qué, presidente? ¿Por qué finalmente no sucedió así? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó en el camino que hubo que mover los planes? no entiendo la pregunta porque los planes sucedieron así y así empezó. Si está haciendo referencia a que luego tuvimos que ampliar el mandato, Así le es. sí, le aclaro primero porque el Tribunal Electoral en su momento me dijo que en 3 meses ellos no podían organizar las elecciones nacionales porque era muy poco tiempo y era un tribunal nuevo. Entonces, yo lo entendí, pero entendí que se iba a posponer por un mes más, por decirle. Y estaba de acuerdo porque ellos explicaron en su momento la situación y las condiciones en que ellos estaban ingresando a formar parte del Tribunal Electoral. Pero luego nos vino la pandemia. Entonces, eso tampoco no estaba planificado, ni yo ni nadie podía saber de que en el mes de marzo nos iba a llegar la pandemia y de la forma como nos llegó a nosotros y que eso también tuvo que ser sujeto a evaluación y tampoco no fue ni mi gobierno ni mi decisión que se posterguen las elecciones porque el Tribunal Electoral, obviamente que teníamos una coordinación permanente, pero ellos nos manifestaron de que no era posible porque no habían las condiciones para en pandemia llevar adelante una elección nacional. No tenían las condiciones, Claro. no podían hacerlo. Entonces sí, nos pidieron la postergación para ver cómo había una evaluación también del virus en el país y para ver cuándo se podían a llevar adelante, ¿no? Porque tenía que haber muchísima protección, situación a la que nosotros tampoco no estábamos preparados para recibir. No fue una decisión mía ni fue una decisión de mi gobierno. La arrestaron, fue arrestada con algunos cargos que me gustaría detenerme en ellos porque algunos tienen sentidos en la narrativa del proceso, digamos, algunos de ellos era sedición y por eso usted explica de estábamos manifestándonos políticamente, pero había un cargo inicial, digamos, de terrorismo. ¿Qué pasó, presidente? ¿Por qué llegaron a ese desorden que una sucesión presidencial un poco inesperada acaba en una acusación de ese tamaño? Porque así es el régimen de los socialistas del siglo XXI. Claro. Ellos inventan un relato, lo transmiten el relato, toda la gente que lo sigue, todos sus partidarios lo repiten a cada momento, a cada día, y, y ellos arman los procesos. No solamente lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en todos los países que practican el socialismo del siglo XXI. Y yo que estaba en mi casa, en mi cuadra, en mi región, con una Qué simple locura. pica y unas llantas ahí manifestando y bloqueando la calle, pues fui acusada de terrorismo, de sedición, de conspiración. Ujú. Eso fue un invento del gobierno porque no había situación parecida a aquello, pero ellos, como le digo, a través del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General del Estado y de todas las instituciones estatales,
inventan un relato y a ellos no les importa, porque el socialismo del siglo XXI lo que ha hecho es cooptar todas las instituciones democráticas, es eliminar la independencia de poderes y entonces lo que hacen es simplemente acusar, sea una falacia, sea algo en este momento, hasta puedo decirle que gracioso, lo que yo no viví como una gracia en todo este tiempo, No, me pero ellos imagino, lo desde luego. aplican. Fue arrestada en 2021, condenada en 2022 y en 2025 un juez ordena la anulación de esa sentencia por debido proceso, justamente porque había cargos que claramente no tenían justificación alguna. Acaba de decir una cosa, dijo, suena casi gracioso que la acusaran de terrorismo, pero claramente yo no lo vivía así. ¿Cómo lo vivía? Ah, difícil, con impotencia, Me imagino. con muchísimo dolor, porque cualquiera que nos conoce acá en Bolivia saben que yo no sería capaz ni siquiera de actuar en contra de una norma. Pero eso es lo de menos para el socialismo cuando ellos quieren, cuando están buscando un objetivo y cuando quieren ellos salvarse en el relato de una situación que ellos provocaron. Yo en las, no sé si 250.000 audiencias que tuve durante todo este tiempo, lo repetía. Si Evo Morales hubiera respetado la constitución política, si hubiera respetado el referéndum del 21 de febrero, que le rechazaron a él la posibilidad de reelección indefinida, nada de eso hubiese sucedido y yo jamás hubiese sido presidente. Por Si supuesto. él hubiese sido una persona o una autoridad respetuosa de las leyes, nada de eso hubiera sucedido en Bolivia y claro, él tampoco hubiese sido nuevamente presidente por cuarta vez, porque si nuestra constitución habla de que es permitido una reelección de los mandatarios por una sola vez, él no solamente había incumplido la constitución en su tercer mandato, estaba incumpliendo la Constitución para un cuarto mandato, que eso desde ya es grosero. Pero todo eso sucedió debido a todo ese historial de irrespeto a las leyes y que me tocó vivirlo a mí, me tocó asumirlo por responsabilidad, por compromiso con el país, porque me tocó, porque cualquiera que hubiese sido el segundo o la segunda presidente de la Cámara de Senadores en ese momento, ese hubiese sido el que ocupe la sucesión constitucional. No era porque era Yanine Áñez, ni porque era una mujer. De hecho, por el hecho de ser mujer, yo las consecuencias creo de que fueron peores para mí, sin la más mínima consideración, pero todo sucedió así y yo decía, fue lo que me tocó. Y yo siempre fui una mujer responsable y no iba a mirar para otro lado cuando en un momento tan crítico en mi país, el país a mí me necesitaba. Y eso me hace sentir muy bien hasta ahora, pese a todo lo que viví, lo que pasé, me hace sentir haber cumplido con mi país en un momento en el que ellos me necesitaron, el país me necesitó para restablecer la democracia. Em, quiero entender un poco mejor esa sensación de la que habla. El país me necesitaba, dijo. Y me regreso un poco, unos minutos en nuestra conversación. Usted no era lógico en principio que estuviera en la línea de sucesión presidencial. ¿Cómo tomó esa sensación? La sensación de hay un país que me necesita. Entiendo que el servicio público es eso, trabajar por los demás, trabajar por el país. Sin embargo, la responsabilidad de ser presidente es muy distinta, ¿no? Claro que sí, y mucho más en una situación de violencia como la que estábamos viviendo. Pero sin embargo, había mucha presión para nosotros los parlamentarios, porque en nosotros recayó el hecho de solucionar ese momento tan difícil.
el hecho de que Evo Morales hubiera huido del país ya era un logro para poder sacar al régimen y estaba yo. Ahí en mí recayó, a mí me llamaron por teléfono los líderes políticos, la Iglesia Católica que tuvo que intervenir en ese momento, todos me llamaban a mí como segunda presidente de la Cámara de Senadores. Y cuando yo fui a La Paz y cuando todos los parlamentarios acudimos a la ciudad de La Paz para ver qué era lo que íbamos a hacer, la presión era impresionante sobre nosotros. Si nosotros no tomábamos decisiones el 12, después de que hubo un vacío de poder, no teníamos presidente, no teníamos vicepresidente, en realidad las calles eran un caos de Claro. violencia, quemando casas, quemando buses, amenazando a la gente, ofreciendo guerra civil, porque eso era lo que decía el partido de Evo Morales, guerra civil. Todo eso lo pudimos salvar. En ese contexto, cuando hay un vacío de poder, cuando la institucionalidad parece rota, eh, ¿cuáles son esas 3 medidas que salvan la institucionalidad, la gobernabilidad, la democracia de un país? En ese momento lo que hice yo personalmente fue asumir la presidencia como segunda vicepresidente del Senado y de acuerdo a la sucesión constitucional. El otro paso inmediato que tuvimos que hacer fue el levantar gabinete. Fue posesionar a los diferentes ministerios, por lo menos los más importantes en ese momento, para que haya gobierno, porque no hacíamos las cosas rápidas y seguramente eso podíamos estar contándolo de otra forma en este momento. Ellos podían volver con más violencia, Evo Morales pudo haber regresado haciéndose el héroe y todo hubiese seguido el camino que Evo Morales quería. Y en tercer lugar, pues fue comenzar a dialogar, a buscar a todas las organizaciones sociales para cesar la violencia y era pacificar el país, que eso fue lo más importante. En ese momento, a pesar de todo lo que habíamos vivido, logramos pacificar el país y para reconducirlo, como le explico, en ese momento por 3 meses. Esa era toda la Claro. idea y toda la intención. En 3 meses llamar a elecciones y otra vez, bueno, reencauzar el sistema democrático que Evo Morales había destruido hasta ese momento. Como usted sabe, en el Adam Smith Center for Economic Freedom hay una misión, un interés particular por entender los mecanismos de la democracia, por fortalecer los mecanismos de la democracia y la institucionalidad. En una crisis del tamaño de la que usted vivió, todo se vuelve muy confuso y desde luego, sin duda, hay muchas cosas que no se entienden desde afuera, que no son vistas desde el resto del mundo como realmente están sucediendo. ¿Qué cosas pasaron esos días que no fueron entendidas desde el extranjero? Sí. Por ejemplo, cuando tenemos a un régimen que en ese momento tenía 14 años en el poder, con 2/3 en la asamblea, con más del 60% de aceptación, es muy difícil destruirlo, es muy difícil reconstruir un país con gente que viene con una estructura muy fuerte y nosotros éramos un gobierno extremadamente débil. Gabriel, nosotros no teníamos ni asamblea legislativa porque tenía el régimen 2/3 en la asamblea, por lo tanto, yo no contaba con una asamblea que me apoye. Y fue muy difícil porque enfrentar el COVID sin recursos económicos también era complicadísimo y a ellos no les interesaba combatir el COVID porque tenían instrucciones de bloquearnos todo por el bien del partido que había salido. Entonces, hay muchas decisiones que se tienen que tomar de manera difícil, de manera rápida, y de todas esas decisiones, evidentemente, uno no puede siempre tomar las mejores, así haya una buena intención
y de eso una nunca puede salir ileso. Y eso fue lo que sucedió, que no se veía en el mundo externo que nosotros, por más de que hubiéramos hecho todos los esfuerzos, no íbamos a poder destruir una estructura en ese momento de 14 años. Y yo traigo a colación esto porque tiene que entenderse, porque estoy viendo también ahora desde afuera la presión que tiene el presidente Rodrigo Paz de que a 3 meses de su gestión, pues la gente quiere un país nuevo, después de 20 años de una estructura como la que tenía el movimiento al socialismo. Y no Mm, se puede, uno tiene que tener un poco de paciencia y apoyar medidas y apoyar al presidente más allá de criticarlo cada día porque las cosas o los resultados no se están viendo de la noche a la mañana. Y una de las cosas que yo tuve en su momento fue que no era mi responsabilidad, pero de haberme dado cuenta, yo creo que hubiese tomado cartas en el asunto, era que por lo menos los puestos claves, los puestos de mando, los puestos donde podían manejar recursos económicos en los diferentes ministerios, hubiesen tenido que salir de cualquier manera de los ministerios porque ahí empezó el sabotaje. Un sabotaje del que yo tenía un desconocimiento absoluto porque los ministros tienen la libertad de hacer sus propias contrataciones del personal que tienen para, como sus claro, colaboradores que son. claro, Eso claro, fue lo claro. que no hicieron muchos. Y entonces tuvimos un sabotaje interno y que en ese momento me lo endosaban a mí como presidente. Presidente, usted habló del socialismo del siglo XXI, y en este programa hemos hablado mucho de eso. Hemos hablado de la narración general del socialismo del siglo XXI, de la organización en Latinoamérica, de las conexiones internacionales. Em, ¿Podría, por favor, explicarnos el peso que tenía en el momento en el que todo sucedió para usted y qué peso tiene hoy? ¿Qué conexiones tienen estos países icónicos dentro del socialismo del siglo XXI? Venezuela, Cuba. Eh, yo siempre dije una cosa, Gabriel, que me llama la atención hasta ahora, porque yo manifestaba que de pronto Evo Morales es una persona que ha cometido muchísimos delitos y delitos que son como crímenes de lesa humanidad en el mundo entero, como es la pedofilia. La pedofilia es un delito asqueroso desde en el mundo entero, es un delito global. Sin embargo, lo que yo he visto es que a pesar de todo lo que a él se lo acusa, se ayudan entre ellos. El peso de Bolivia, de Evo Morales, del masismo en mi país, que tanto reclaman la soberanía, pues son absolutamente mentirosos para llevarlo en la práctica porque Cuba, Venezuela, son la base de lo que se hace en Bolivia. Cubanos y venezolanos estaban hasta en mi gobierno infiltrados en todas partes, es decir, nosotros descubrimos cuando entramos al gobierno los filtros que tenían ellos con cubanos y venezolanos. Cubanos que llegaban a Bolivia a título de médicos y lo que iban era a practicar el adoctrinamiento en las personas. Y lo teníamos en la cultura y lo teníamos en el deporte, en la medicina. Venezolanos que eran los que hacían inteligencia con Cuba. Y ellos hablan demasiado de soberanía, cuando la soberanía no existe cuando todos los mecanismos que utilizan los hacen en Cuba, los inauguran en Cuba y en Venezuela y los van practicando en los diferentes países de tal modo que avanzan mientras la gente, las personas o el país se los permite. Entonces, ellos son un partido global que practican todo lo que se gestó en Cuba para replicarlo en todos los países de Latinoamérica,
que desafortunadamente para ellos en este momento están muy disminuidos. Quisiera ir cerrando con un par de temas que me parecen importantes. Es, ¿qué cambios estructurales habría que hacer en la política boliviana para que momentos como los que usted vivió no se repitan? Lo que estamos intentando, que no se puede hacer en 3 meses, como pretenden que lo haga el presidente Paz Pereira, pues que haya independencia de poderes, que es lo principal, que haya una independencia judicial, porque no hay posibilidad de defensa para un preso político como lo fui yo. No existe esa posibilidad. A uno ya lo toman preso. A mí me secuestraron, Gabriel. No fue que me citaron primero, de que yo tuve que ir a declarar y ahí me arrestaron, nada. A mí me secuestraron y no tenía ni siquiera una situación de declaración por terrorista. Supóngase que por eso fue que me llevaron presa. Pero ya yo tenía la etiqueta en la frente de culpable. Es más, las acusaciones y todas las respuestas, los recursos que una pueda presentar, vienen del Ministerio de Justicia, o venían, porque ese ministerio ahora el presidente Paz ya lo ha anulado, pero venían del Ministerio de Justicia y lo que hacían los administradores de justicia, llámense fiscales y llámense jueces, era simplemente ejecutarlo para la formalidad. Entonces, bajo esa circunstancia, una no tiene ninguna condición ni una posibilidad de defensa. Hay una indefensión, una indignación, pero absoluta. ¿Y uno qué es lo que puede sentir? Una humillación, porque cuando una sabe que es un ser humano, cuando una sabe que es una persona de bien, que nunca ha estado involucrada en hechos de corrupción, nunca ha estado involucrada en hechos delictivos, porque yo no fui acusada en ningún momento por algún hecho delictivo. Yo fui un símbolo para que una oposición vea lo que son capaces de hacer si es que contradicen todos los objetivos que tienen ellos. Yo era una presa política, yo fui un chivo expiatorio, yo estaba ahí presa del régimen de Evo Morales con una hazaña y con una desconsideración absoluta para mi secuestro, para cuando a mí me llevaron presa, hubo un operativo sin precedentes en mi país. A una mujer que no provocaba ningún peligro para nadie. Fue a la cabeza del ministro de gobierno y del comandante de la general de la policía, con más de 100 policías a mi alrededor, una cosa que yo no lo podía creer, en un avión Hércules fueron y me tomaron presa y me llevaban, y yo no podía creer. Vamos a terminar ya. Para eso quiero hacerle dos preguntas, presidenta. Presidente, como a usted le gusta. Eh, por estos días se habla de que Evo Morales se encuentra escondido en México. ¿Usted cree eso? De Evo Morales uno puede pensar lo peor, pero la palabra que a él más lo identifica, Gabriel, es la cobardía. Él es un hombre cobarde. Yo realmente ahorita no sé decirle porque las especulaciones son esas, ¿no? De que ya ha huido por segunda vez a México, pero realmente no lo sabemos porque hace más de un mes que está escondido. Ujú, Escondido porque se ha visto en peligro, porque él le debe muchísimo a la justicia y le debe mucho a la sociedad por el claro. daño que ha hecho. Por último, me gustaría preguntarle cuál es su plan como fellow del Adam Smith Center for Economic Freedom. ¿Cuáles serán los puntos en los que se va a concentrar? ¿Cuáles serán sus entregables, por decirlo de alguna forma? Mira, a mí me dieron una posibilidad de tener temas libres y yo en primer momento, primero agradecida por esta oportunidad, ¿no? Porque fíjese de que yo, por decirle, el año pasado, nunca me imaginé, yo en prisión, nunca me imaginé estar en esta época carnavalera en nuestro país, estar en Miami. Y eso era algo que no pasaba por mi mente porque lo veía demasiado lejos. Pero esta oportunidad que yo agradezco al Centro Adam Smith también por esta invitación, pero quiero hacer visible la situación de nuestro país. Y en primera instancia yo
quiero mostrar cuál ha sido mi experiencia tan desafortunada durante estos casi 5 años, y luego los diferentes cambios que han habido en la Constitución, que han sido absolutamente negativos, como ese invento de elecciones judiciales que créame de que no es nada novedoso y que tampoco no es algo que haya sido positivo en el país, más bien ha sido un retroceso para nosotros. También quiero visibilizar un poco a Bolivia en sus diferentes etapas del sistema democrático y desde su fundación. Y quiero mostrar las experiencias que se han vivido durante toda esta etapa que me ha tocado vivir, la Asamblea Constituyente, que también yo fui parte de ella y que quiero manifestar, como lo dicen en todos los países, nuestra Asamblea Constituyente, nuestra nueva Constitución. Y la Asamblea Constituyente fue un absoluto fracaso, no viene del poder constituyente. Nuestra Constitución, la que está vigente, la que después se aprobó, pero fue producto del poder constituido, no fue de la Asamblea Constituyente. Fue también algo muy doloroso y muy desagradable porque lejos de ser un reencuentro entre bolivianos, pues fue una mayor marca de división, campo, ciudad. A nosotros nos insultaban los oligarcas, los vendepatrias, los imperialistas. Como en todas partes, insultan a los que no son del régimen del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, nos ponen algunos sobrenombres, y era una pelea muy, muy fea, porque nosotros somos un país diverso, y siempre dije, en vez de que sea nuestra riqueza, nuestro orgullo como carta de presentación de país, fue algo que nos dividió demasiado. Era algo que el régimen se ocupa de ponernos como enemigos más que hermanos bolivianos. Ellos son mucho de discurso, pero en la práctica es absolutamente negativo todo lo que hacen. Antes de despedirme, quisiera preguntarle qué aprendió desde el punto de vista más emocional, más íntimo, más personal, más espiritual quizás, en esos 4 años y medio de encierro. Ah, estoy muy chica por fuera y estoy muy clara por dentro. Uno aprende a ser mucho más perceptiva, pero creo de que uno ya es mucho más desconfiada. He dejado muchísimo, muchísimo la inocencia en determinadas decisiones porque uno ahí ve quiénes son los verdaderos amigos, los solidarios, los que están realmente comprometidos con la causa de la libertad y la democracia. Y bueno, el encierro en sí, pues a uno lo hace meditar demasiado, lo hace pensar demasiado. Y claro de que una de las cosas que más cuesta aceptar es el tiempo que no se recupera. Los tiempos familiares que uno los ha perdido y definitivamente una de las cosas que a mí me marcó muchísimo fue el no poder despedir a mi madre. Mi madre murió estando yo en prisión, pero tuvo una etapa larga porque ella era muy grande, ella era una anciana que nunca supo que yo estaba presa. La pudimos engañar, pero no pude estar ni en su entierro, ni pude despedirla, ni pude estar en todo ese momento tan largo que ella tuvo de enfermedad progresiva. Y bueno, eso para una hija es muy duro. Yo pasé mucho tiempo sin ella y no la vi, no pude ir ni a su entierro. Le agradezco enormemente esta conversación, le agradezco la sinceridad, le agradezco la oportunidad de conocerla un poco más. Y Es yo la también le ex. agradezco mucho a usted. Un abrazo enorme. Hasta la Órale, próxima. pues, muchas gracias. Creo que esta conversación nos deja muchos temas sobre la mesa, pero sobre todo una lección. Cuando de poder se trata, las lealtades muchas veces se diluyen. Vamos a dejar el tema por hoy. Vamos a dar ahora una vuelta a puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom.
En el marco de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, el equipo del Adam Smith Center for Economic Freedom participó de una ceremonia profundamente significativa, la inauguración de la estatua del presidente Ronald Reagan en lo que habría sido su cumpleaños 115. El acto se llevó a cabo en la Casa Presidencial Ronald Reagan, un espacio que representa los valores que marcaron el liderazgo de Reagan: libertad, responsabilidad individual y firmeza frente al autoritarismo. La ceremonia contó con la presencia del expresidente colombiano Iván Duque, del gobernador de la Florida Ron DeSantis y de la presidenta de la Florida International University, Janet Núñez, además de miembros del patronato y algunos líderes de la comunidad. Más que un homenaje, en realidad fue una reafirmación de un legado que sigue vigente: la defensa de la libertad económica como base de la libertad política y un compromiso con una sociedad abierta, fuerte y democrática. Es un momento para tener presente que las ideas importan y que el liderazgo, cuando está anclado en principios, trasciende generaciones. Ahora sí, esto es todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco y les robo la promesa de que nos acompañen la próxima.